Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada. Buenas noches, un martes más con ustedes. Esta noche vamos a tener un programa interesante. Estamos ya en el mes de marzo y vamos a conocer cuáles son los principales indicadores de la economía en Honduras. Lo tengo con un pequeño video que nos ubica en la temática. El tema de la semana es presentado por Banrural. ¿Tu negocio quiere ir por más? Con Crece Pyme Banrural tienes atención especializada, financiamiento y programas que impulsan tu crecimiento. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Tras el cierre fiscal de 2025, los primeros 2 meses de 2026 marcan una etapa de transición bajo las nuevas condiciones de la administración actual. El nuevo gobierno ha comenzado a implementar ajustes estructurales que buscan redefinir el rumbo del país en un entorno de cambio. En el sector real, el índice mensual de actividad económica muestra señales de resiliencia con un crecimiento moderado en este arranque de año. Sin embargo, la inflación sigue bajo la lupa, lo que obliga a vigilar de cerca el comportamiento de los precios. En el ámbito fiscal, mientras los ingresos del gobierno presentan una ligera recuperación, el gasto público se mantiene bajo estrictos controles de eficiencia. Paralelamente, el sistema financiero refleja tasas de interés que comienzan a estabilizarse con préstamos bancarios distribuidos estratégicamente para incentivar el consumo y la producción. El tema de la semana fue presentado por Banrural. ¿Tu negocio quiere ir por más? Con Crece Pyme Banrural tienes atención especializada, financiamiento y programas que impulsan tu crecimiento. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Indiscutiblemente, cualquier indicador económico que tenemos de estos 3 meses ya del año nos van a llevar a ver que venimos arrastrando algo del 2025, que tenemos un nuevo gobierno, que se están implementando nuevas medidas, cuáles son sus potenciales efectos, cuáles son las situaciones externas que nos están afectando, que nos pueden beneficiar y por ende cuál debería ser el comportamiento de los hondureños en términos generales, las empresas, las industrias, el comercio e individualmente. Esperamos que con nuestro invitado de esta noche podamos transmitirle a ustedes algunos datos que reflejen la realidad económica, financiera y monetaria del país y de esa manera usted pueda tomar mejores decisiones. Los dejo con unos mensajes comerciales y regresamos con el invitado de esta noche. Solo en Tigo vive el Mundial de principio a fin y disfruta todos los 150 partidos. Todos en vivo, en todos los dispositivos, en todos lados. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas, más Tigo Sports para ver el mundial completo, por tan solo 1,100 lempiras al mes. Incluye Disney Plus con 12 meses y ViX Premium por 3 meses. Solo contigo, todos los partidos del deporte más hermoso del mundo. Contrata en tus tiendas Tigo. Continuamos, nuestro invitado de esta noche. El perfil de hoy. Obed García, economista con máster en Economía y Finanzas con 8 años de experiencia como analista e investigador en estadística social, analista financiero en evaluaciones de proyectos de cooperación internacional y ejecutor de proyectos del Foro Social de Deuda Externa, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y actualmente analista económico y financiero en CELAC. El perfil de hoy. Obed, buenas noches. Hola José Luis, ¿qué tal? Gusto saludarlo y tenerlo de nuevo por acá. Obed Gracias, comenzó gracias. conmigo hace 4 años. Ya hace 4 años. Hace 4 años, imagínense cómo hemos avanzado en 4 años, Obed. Sí, fíjese. No, gracias a Dios que el programa sigue y pues siempre los mejores éxitos porque
siempre es hasta para uno, aprende bastante escuchando a sus invitados en tantos temas que manejan. De eso se trata, tratamos de trasladarle a ustedes la economía vista de diferentes sectores, de diferentes industrias, de diferentes variables. La economía no solo es los datos, las estadísticas macro, micro, financieras, monetarias que vamos a ver hoy. La economía tiene que ver con muchos sectores y la intención del dato es que usted conozca realmente esas variables de la economía en diferentes ámbitos políticos, económicos y sociales del país. Y yo creo que eso es lo que ha gustado del programa, que no sea tan estadístico, porque los números a veces no a todos nos gustan, Obed. Claro, es una parte más reducida de las personas. Entonces tratamos de hacer eso. Obed, antes de entrar a los gráficos, cuéntenos cómo mira usted el cierre de 2025 y lo que va avanzando a marzo de 2026. Tanto la situación interna, el nuevo gobierno y las condiciones externas. ¿Cómo lo ve? Para que el público pueda apreciar mejor las estadísticas que vamos a ver. Sí, gracias. Bueno, lo que tenemos que evaluar en primer lugar, como usted lo mencionaba, es una anticipación del cierre del 2025. Todavía hay cuentas que se están revisando, por ejemplo, el tema de la producción de las diferentes actividades, eso se revisa hasta abril de cada año. Y por supuesto hay otros indicadores como las exportaciones que también necesitan cierta revisión, como las remesas. En ese sentido, entonces, creo que lo que podemos ir midiendo es, por ejemplo, indicadores de alta frecuencia que se llaman como el tipo de cambio, la inflación, el índice de actividad económica, que de alguna forma nos dejan ver ese cierre anticipado que, pues, digamos, teníamos una especie de tapón, que eran las elecciones. Toda la economía parecía traer esa trayectoria a estancarse hasta las elecciones. Veíamos que las tasas de interés continuaban subiendo, el tipo de cambio continuaba esa depreciación con cierta aceleración en los primeros 10 meses del año, pero sucede lo que ha sucedido en periodos electorales anteriores. Una vez que se concretan las elecciones, las expectativas de riesgo disminuyen, pues las elecciones se desarrollaron en un clima bastante tranquilo, hubo una muy buena participación de la ciudadanía, eso de alguna forma se tradujo en mejores indicadores de cierre porque vimos que las tasas de interés empezaron a bajar, también el índice de actividad económica tuvo cierto crecimiento mayor que lo que se veía en los meses anteriores y también la inflación pudo cerrar dentro de los parámetros digamos, esperados, ¿no? Dentro del rango de tolerancia que dice el Banco Central. Asimismo, el tipo de cambio cerró con una depreciación ya más estable que lo que vimos a principios del año. Lo que quiero decir con esto entonces es que el cierre del 2025 fue de alguna forma la clausura de cierta incertidumbre que se vivió a lo largo del 2025, a lo largo de todo el año hasta el proceso electoral y ese también, digamos, ese buen cierre del 2025 nos ha permitido tener buenos indicadores en lo que va del 2026. Si vemos, por ejemplo, las exportaciones, el tipo de cambio, la inflación, estos indicadores nos dejan ver que la economía ha empezado con un buen pie. Claro, los mensajes del gobierno, con el retorno al CIADI, con el mejoramiento de la posición externa en relación con las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, nos dejan ver que hay una buena disposición del gobierno de favorecer la agenda económica y eso por supuesto es muy bueno porque genera más empleo, genera más productividad y más ingresos para las personas y digamos que de alguna forma ese es el buen paso con el que empezó la economía en el 2026. Ahora, la situación en Medio Oriente es compleja y eso pues en la semana pasada y todavía en estos días va a ser afectado por el precio del combustible, un tema que es exógeno, que no lo podemos manejar y que de una u otra manera el gobierno está tratando de paliar un poco que no llegue a la población el total de ese impacto. Es decir, en otros países pues los fondos estabilizadores pues constituyen de una u otra manera un mecanismo para poder equilibrar y que no tenga ese impacto, porque recordemos que el combustible es una pirámide, es una cadena que realmente nos afecta a todos en el transporte de comercio, de productos, transporte de las personas. Es decir, hay un impacto total. Sí, y en ese sentido sí creo que vale la pena hacer esa reflexión, ¿no? Empezamos con un buen pie, pero hay que ver el análisis de riesgos que se van concretando, riesgos cuya probabilidad de que sucedieran
pues básicamente ya es 100% cierta porque ya se dieron. El estrecho de Hormuz fue cerrado, el precio del petróleo alcanzó $100, más de $100 este fin de semana. Claro, empezó a bajar, pero eso nos va a afectar en el mediano plazo. Entonces, aquí lo que hay que empezar a poder reflexionar, a poder meditar, es que empezamos con una buena racha, pero esta está siendo cortada precisamente por lo que mencioné. Usted está haciendo política de racha, ¿verdad? La palabra mágica. No, me he mantenido al margen de esos temas. Lo que le quiero decir, sí, lo que le quiero decir es que la economía tuvo un buen repunte, pero parece truncarse por este componente inflacionario que va a tener el petróleo. Y aquí lo que hay que tener en cuenta, como usted lo menciona, es que el petróleo es una cadena de sucesos que en economías tiene dos palabras clave. La primera es efectos de segunda vuelta, es decir, los efectos más allá del incremento del precio del petróleo, que como usted lo dice, aumenta el precio de la energía. Eso aumenta los costes de financiamiento para las empresas tienen que demandar más préstamos, ante la mayor demanda de préstamos aumentan las tasas de interés y así todo eso se va dando en una espiral bastante complicada. Y por otro lado también tenemos el efecto de la rigidez de precios, es decir, una vez que los precios suben, difícilmente van a bajar o difícilmente la economía se va a ajustar a ese nivel de precios. Entonces, en esas dos esferas del aumento del precio del petróleo, es que la política económica, la política monetaria y la política fiscal tiene que saber cómo sopesar o de alguna forma adelantarse a estos límites, a estos desafíos y empezar a tomar medidas que sean oportunas, no como en periodos anteriores. Por ejemplo, en el 2022 nos atrasamos mucho tomando una decisión sobre la tasa de interés, sobre la política fiscal, y eso nos afectó incluso por 2, 3 años más adelante de lo que se dio a principios del 2022 de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y otro tema que yo sí incluyo ahí es la especulación. Claro. Recordemos que con el tema de que el combustible se incrementó, a veces el intermediario o el propio productor, en vez de incrementar exactamente esa variable del precio, aprovecha para ganar. Y entonces ahí es donde el consumidor final es el que termina impactado. Sí, claro, y ese es un fallo del gobierno, hay que mencionarlo, ¿no? Que la vigilancia, la fiscalización de la economía es una de las tareas que el gobierno tiene todavía pendientes y muy pendientes en realidad. Si uno ve los incentivos fiscales, la ley de empleo temporal, la ley de empleo por hora, quiero decir, fracasaron por precisamente esa falta de vigilancia de los gobiernos. En ese sentido, también los precios, si tenemos una unidad de protección al consumidor, hay que ejecutar presupuestos para vigilar que los aumentos no sean desproporcionados. Hoy, por ejemplo, se denunciaba el aumento de los productos de la temporada, el pescado seco, bueno, en general el pescado, también el queso se estaba mencionando. Los mariscos también, todos. Los mariscos, precisamente. Entonces, el gobierno tiene que ser más enfático en esa fiscalización y en ese esfuerzo de hacer que las leyes en efecto se cumplan, ya sean leyes laborales, leyes fiscales o en este caso pues el tema de los precios que no pueden aumentar de manera desproporcionada porque tampoco la solución es necesariamente un control de precios, ¿no? Es la vigilancia de que el mercado funcione de manera consistente dentro de los parámetros que son saludables para la economía. Esto implica variaciones de precios, pero no variaciones desproporcionadas. No sé si me hago entender. No, totalmente. Lo que está diciendo Obed muy sabiamente es que no estamos a favor del control de precios, estamos a favor de que el mercado determine el precio razonable y equitativo de acuerdo al análisis de los costos que tuvieron. Exacto. Pero no especular usando el tema que el transporte subió, que el combustible subió, que el alquiler me subió, que la energía me subió. Claro, son factores que inciden, pero ese incremento tiene que ser proporcional a eso, no a tener mayor utilidad. Pero bueno, con esta introducción vamos a ir a la primera filmina. Veamos entonces, Obed, coméntenos este comportamiento que ha tenido los ingresos del gobierno en el primer trimestre, en lo que va del año. Sí, bueno, aquí lo que podemos observar en primer lugar es que el gobierno se separa en dos grandes bloques, la administración central, que corresponde a la presidencia, el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Corte, y la administración descentralizada a la que corresponden las empresas públicas como el ENE, las universidades nacionales, los hospitales que generan ingresos propios y por supuesto las municipalidades. En ese sentido, entonces, en la administración central vale la pena
Como le decía, que empezamos con un buen pie que se refleja en la recaudación tributaria, porque al menos entre enero y febrero se recaudaron cerca de 23.000 millones de lempiras por ingresos tributarios, y estos ingresos tributarios dependen mayormente del impuesto sobre ventas, es decir, el impuesto que se cobra por el consumo de los ciudadanos. Este impuesto explica casi el 80% de los ingresos tributarios y nos deja ver que la economía empezó con un buen nivel de consumo. Por otro lado, en los ingresos de la administración descentralizada, los ingresos no tributarios y particularmente los ingresos de operación también tienen un monto bastante elevado, 5.139 millones. Esto es más que lo que se recaudaba el año pasado, alrededor de un 3-4% más que la recaudación de los primeros 2 meses del año. Y por supuesto, estos ingresos de operación, por ejemplo, son la venta de energía eléctrica, el tema de los servicios que se cobran por licencias, por permisos que ofrece el gobierno, el tema de telecomunicaciones. También hay ciertos ingresos que nos permiten ver que realmente la economía se estuvo comportando de una buena manera y se reflejó en un buen nivel de recaudación que ronda los cerca de 38.000 millones de lempiras en ingresos para la administración pública, de los cuales 25.000 millones son para la administración central. Esto quiere decir que hubo un poco de actividad en el primer bimestre de 2026, porque por lo menos había una expectativa más positiva de los hondureños y hubo consumo. Exacto, y eso se explica también porque buena parte de los hondureños contuvimos nuestro consumo ante el temor de que las elecciones fueran a darse en medio de un conflicto, que hubieran protestas que paralizaran la economía, y muchos contuvimos nuestro consumo, lo reactivamos, digamos, de manera ligera en diciembre, pero ahora en enero y febrero, que hubo ya más certidumbre con lo que iba a pasar, buena parte de los hondureños salió al mercado, salieron a comprar enseres, víveres. Turismo, yo vi mucho turismo, gente exacto, potenciando el clima y todo. Exacto, todas estas cuestiones favorecieron mucho que los hondureños se sintieran más confiados de consumir en el país, y eso, como lo menciono, en esa cadena o en esa relación que hay de todas las variables económicas, se ve que el gobierno también se favorece por ese buen dinamismo económico. Ok, veamos de los gastos del gobierno. Esto quiere decir los egresos. Sí, los egresos, bueno, aquí lo que podemos mencionar, como bien ya lo mencionaba anteriormente, la administración central es la que responde al Poder Ejecutivo, o la mayor parte de los servicios del gobierno tuvo una ejecución de casi 20.000 millones de lempiras en los primeros 2 meses, y bueno, hubo una buena inversión en carreteras, como pueden ver, construcciones en donde buena parte son carreteras, rehabilitación de caminos, alguna inversión en infraestructura educativa. Pero me llama la atención el tema de medicinas, sí. 326 millones, muy poco. Esa es una muy buena observación y vale la pena que nos detengamos, porque mire, el tema de medicamentos en el país lamentablemente ha tenido una muy mala ejecución. El presupuesto de esta línea ronda los 10.000 millones de lempiras, por ejemplo, y en el periodo de gobierno anterior la ejecución no superó el 50%, y usted acaba de hacer una observación muy importante. La ejecución de medicamentos, en compra de medicamentos que tenemos para los primeros 2 meses es bastante baja si la comparamos, por ejemplo, con el tema de salarios. Entonces, aquí la reflexión también vale la pena para el gobierno, que se compromete a pagar salarios, pero descuida otras áreas que son importantes y por las cuales los hondureños están más dispuestos a pagar impuestos. Yo no tengo problemas que me cobren hasta el 50% de mis ingresos en impuestos si a cambio me van a dar medicamentos constantes, un buen sistema de salud, un buen sistema de carreteras, energía de manera continua, telecomunicaciones accesibles. Pero en cambio, si yo miro que el dinero que yo como ciudadano estoy aportando para el pago de impuestos es para pagar el salario de funcionarios que han sido cuestionados o de instituciones que no representan un beneficio, ahí ya hay un desinterés y por supuesto favorece la ingobernabilidad, cosa que ya hemos visto en periodos de gobierno anteriores. Y el otro tema, veo que hubo una sustantiva amortización de la deuda pública. Sí, esa es una rigidez del presupuesto. Ahí lamentablemente estamos comprometidos, no hay mucho que se pueda hacer. Como sea, Honduras tiene que pagar ese dinero. La que tenemos que, o lo mejor dicho, donde tenemos que empezar a reflexionar es cómo nos vamos a volver a endeudar, porque esa amortización de la deuda que estamos pagando este año corresponden a bonos que se contrataron en el 2016. Para el otro año hay uno de 700 millones que se contrató en el 2017 para pagar la deuda del ENE. Sabemos que fue básicamente dinero en saco roto porque la ENE no resolvió sus problemas, nos endeudamos
para pagar servicios del ENE, deuda del ENE, y no se resolvió el problema y ahora tenemos que pagar deuda sobre deuda. Eso es una rigidez bastante elevada que por lo menos en los primeros 2 meses del año ya suma 5.300 millones y es probable que esos desembolsos sigan aumentando a lo largo del tiempo porque de nuevo esos vencimientos tienen un plazo y ese plazo ya nos alcanzó. Ahora, Obed, el ministro de Finanzas decía el otro día que le preocupaba que más de 2.000 millones de créditos obtenidos no se estaban ejecutando. Entonces, nos endeudamos, nos están cobrando y no estamos ejecutando. Sí, eso también es una muy mala práctica. Las personas, bueno, lamentablemente funcionarios anteriores también pensaban que por no ejecutar el dinero estaban en lo correcto. Por ejemplo, tuvimos ejecuciones totales del presupuesto por debajo del 95% y hay que recordar que el dinero con de deuda, lo gaste o no, lo tiene que pagar. Tiene que pagarlo con intereses y lo tiene que pagar con el desbalance de la inflación en el tipo de cambio, si acaso es en dólares la deuda. Es decir, tiene al menos 3 incrementos sobre el capital que contrató. Deuda, la propia tasa de interés de la deuda, la inflación que tiene que pagar por la pérdida del valor del dinero y el tipo de cambio. Entonces, no es muy inteligente que se diga. Y por otro lado, también está que si el gobierno no ejecuta ese presupuesto, servicios importantes como la propia compra de medicamentos, la ejecución de la inversión en carreteras no se realiza y por lo tanto la calidad de vida de los ciudadanos también se ve deteriorada. Entonces, no ejecutar el presupuesto público tampoco es una buena señal y tampoco es beneficioso para la economía del país. Vamos a la siguiente, Fermina, y vamos a entrar ya al sector financiero y la tasa de intereses. Ahora, en este tema yo creo que tenemos que ser claros que este es un movimiento que se viene dando de hace 2, 3 años en un comportamiento donde la política monetaria del Banco Central del gobierno anterior no estuvo en el mismo nivel o en el mismo escenario de los demás países en el sentido de la tasa política monetaria, en su elevación para poder controlar en ese momento la inflación, se estancó y ahora tenemos una situación de que ha venido una baja, pero no por la tasa de política monetaria, sino por el exceso de liquidez y demanda que ha habido. Exacto, y eso es lo que estábamos planteando hace un momento, ¿verdad? Que la economía pues tiene que advertir esas señales en este momento. El riesgo que se percibe a nivel mundial es bastante elevado, es muy probable que hayan choques de inflación, choques de tasas de interés y por lo tanto el gobierno tiene que ser oportuno en las políticas que adopte de manera inmediata y como usted me lo mencionaba, ese es un señalamiento bastante constante al gobierno anterior que no tomó de manera oportuna esas decisiones importantes y pagamos los platos rotos por lo menos hasta el 2025, como usted lo menciona, empezó a bajar la tasa de interés. Entonces, con este gráfico lo que podemos señalar en primer lugar es lo que ya venía mencionando, ¿no? Las tasas bajaron de manera abrupta, particularmente la tasa activa tuvo una disminución de casi 2 puntos de noviembre a diciembre del 2025. De nuevo, la relajación de la incertidumbre, del temor, luego de las elecciones se notó mucho en el crédito. Y después en enero también se dio una mayor contratación de crédito, lo mismo se da ahora en febrero. Es decir, si uno ve los nuevos préstamos, va a ver que hubo mayor contratación de préstamos. Eso a los bancos les dio cierta confianza a sus tesoreros de poder subir tasas de interés, tanto pasivas como activas. Tal vez aquí el paréntesis vale la pena mencionar que la tasa pasiva es la que pagan los bancos por nuestros depósitos, nuestros certificados y todo el dinero que nosotros mantenemos en los bancos, y la tasa activa es la que nos cobran por los préstamos y créditos. Entonces, esa subida, esa ligera subida que se está viendo en febrero del 2026, por un lado responde a una mayor demanda de créditos, es decir, el mercado, como usted me mencionaba, va adoptando esas señales y va tomando decisiones. Ahora vamos a tener que esperar cómo se comporta esta tasa de interés ahora a finales de marzo, con todo lo que se ha dado a lo largo de este año y la mayor percepción de riesgo internacional. Bueno, vamos a un mensaje comercial y regresamos con este interesante noche. Hablar del legado de Banco de Occidente es hablar de su verdadero comienzo, cuando decidió creer en Honduras, en su gente luchadora y en su filosofía de servir y apoyar al pequeño de hoy para convertirse en el grande del mañana. Porque nuestro legado es creer en ti, Banco de Occidente. El dato de la semana es presentado por Banco da Vivienda. El mundial se vive mejor con Da Vivienda. Por cada 1,000 lempiras en compras con sus tarjetas, participe por un viaje a España, Brasil o Argentina. Además, gane PlayStation 5 y televisores de 65 pulgadas.
Son más de 2 millones de lempiras en premios. Eso que se siente se llama fútbol. Da Vivienda. Ha sido un honor, ha sido un gran placer tener representación diplomática de varias embajadas acreditadas en Honduras, de haber conocido el proceso del café. Una experiencia preciosa que se la recomiendo a cualquier persona. Ojalá que Expreso Americano en algún minuto abra todas estas instalaciones para que la gente, el pueblo hondureño, lo conozca también. Un saludo a todos, sigan adelante, es un gran trabajo lo que están haciendo, están engrandeciendo Honduras. Feliz, encantado y felicitaciones, es un lindo negocio que hace mucho bien a Honduras. El dato de la semana fue presentado por Banco Da Vivienda. El mundial se vive mejor con Da Vivienda. Por cada 1000 lempiras en compras con sus tarjetas, participe por un viaje a España, Brasil o Argentina. Además, gane PlayStation 5 y televisores de 65 pulgadas. Son más de 2 millones de lempiras en premios. Eso que se siente se llama fútbol. Da Vivienda. Continuamos. Antes de ver esta gráfica del sector financiero y cómo se han colocado en los diferentes rubros, Obed, ¿usted qué proyecta para este año? ¿Usted cree que las nuevas autoridades van a tender a revisar la tasa de política monetaria? ¿La van a dejar ahí? ¿No es el momento? ¿La pueden reducir en porcentajes mínimos? ¿O cómo mira usted? Porque esto tiene mucho que ver con la tasa comercial, de lo que vamos a hablar ahora. Sí, claro. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que este gobierno ha empezado su periodo con la señal de que van a ser muy técnicos, van a ser responsables en el manejo de la política económica y también van a priorizar el funcionamiento de la economía, es decir, no van a descuidar o en señalamientos ideológicos van a descuidar el mercado. Eso de alguna forma nos tranquiliza, yo creo que no solamente a los economistas, sino al mercado en general, a los consumidores y a los banqueros también, de que el gobierno va a ser sobrio en el manejo de su política monetaria y va a ser oportuno. En ese sentido, entonces, hay que ver las señales que nos está mandando el mercado, ¿no? Primero, como ya lo he mencionado, el tema de la guerra va a impactar en el precio del petróleo, lo que va a impactar en la inflación, como lo categorizaron en algún momento, la inflación importada, pero tenemos que adoptar nuestras medidas de política monetaria. Por un lado, ver cómo se puede controlar el nivel de liquidez en la economía para que no infle aún más los precios, y también cómo la política monetaria puede adoptar una postura que permita relajar los niveles que se van a ver. Es que hay que tener en cuenta que la inflación o el inminente golpe del precio del petróleo es algo que va a suceder, es decir, eso no depende de como vamos a esperar si termina la guerra mañana, porque hay que ver, esto es importante, los precios del petróleo se negocian con algo que se llaman contratos futuros. Entonces, el precio que estamos viendo hoy se negoció hace 3 meses, cuando la guerra apenas se venía empezando a mencionar y habían alguno que otro misil por ahí entre Irán, quiero decir, e Israel. Los precios que se están negociando hoy van a permanecer para dentro de 3, 6 y hasta 12 meses. Por eso es importante entonces que la política monetaria vaya acompañando todos esos movimientos en el precio del petróleo y haga los ajustes. ¿Qué se necesita? Medidas que permitan relajar el nivel de precios, que no restrinjan el crédito y que permitan que los consumidores, las empresas, puedan adaptar una posición más relajada o sin tanta complicación a ese nuevo nivel de precios. Un ejemplo del 2022, los precios de la urea, una materia prima para producir... Por lo de Ucrania. Exactamente, por lo de Ucrania, aumentaron. Y esa es una materia prima innecesaria para la producción de fertilizantes. Entonces el precio de los alimentos se disparó. Tuvimos inflación de alimentos hasta un 15% en ese entonces. No se tomaron medidas y lo único que se les ocurrió después de 4 o 5 meses fue un control de precios, pero eso es como pretender que por echarle aire a una bomba que la tengo apretada con el puño no va a explotar eventualmente. Estos son las, digamos, las reflexiones que hay que empezar a tomar y adaptar esas medidas. La política monetaria es uno de los instrumentos. Tenemos el encaje legal, tenemos la tasa de política monetaria, tenemos las operaciones de mercado abierto, tenemos la propia subasta de divisas, que son instrumentos que permiten que el Banco Central controle el nivel de precios en el país. Y por otro lado también tenemos medidas de política fiscal como la mayor inversión pública, como la canalización, digamos, de los ingresos
ingresos por deuda hacia proyectos de productivos, proyectos de sistemas de riego, carreteras que reducen los costos, que pueden amortiguar un poco el golpe de la inflación que se va a dar este año, y que sí, tenemos que empezar a tomar cartas sobre el asunto para, de nuevo, evitar todos esos cambios abruptos que vimos en el 2022 y que prácticamente la economía, tanto los consumidores como los productores, quedaron en total indefensión ante la indecisión de las autoridades. Ahora, hay otro elemento. Según las estadísticas del primer bimestre del 2026, las remesas bajaron un 50%, mientras en el 2025 crecieron el 25%, en el 2026 solo crecieron el 12.5%. Quiere decir que si es de la tendencia, es decir, no es que no van a venir más, sino que vienen menos de lo que viene el 2025. Y eso tiene un impacto en reservas internacionales, que aunque tenemos casi los 10.000 millones, pues ya este indicador de las remesas hay que ponerle atención. Claro, porque el indicador de las remesas es como un paliativo, digamos, de los grandes problemas que tiene Honduras, y es lamentable decirlo, pero han sido nuestros migrantes que exponen su vida las que básicamente nos tiran el salvavidas de las remesas. Es algo que se esperaba porque la política del gobierno de los Estados Unidos fue muy rígida con el tema migratorio, y hay que recordar que se aprobó el impuesto a las remesas. Eso también genera cierta incertidumbre para los migrantes hondureños que están en los Estados Unidos y que envían remesas, y eso favorece que, o bueno, mejor dicho, desincentiva que estas personas envíen sus remesas hacia el país. Entonces, claro, eso va a provocar una disminución en el crecimiento de las remesas y eventualmente puede llegar a ser hasta un crecimiento negativo o cero, es decir, ya no ingresen al país. Eso acompañado del encarecimiento de los productos importados, porque de nuevo el precio del petróleo no solo afecta a la inflación nacional, afecta el precio de los productos que importamos y que va a demandar más dólares para la importación, lógicamente, porque la factura de importación va a crecer. Y va a disminuir sus reservas, porque ¿de dónde va a sacar dólares si no están ingresando por remesas y las exportaciones disminuyen? Reservas internacionales. Entonces, ese encadenamiento lógico es lo que hay que monitorear muy de cerca, no solamente las autoridades, sino también la sociedad civil y el sector empresarial organizado, para aportar soluciones, ¿no? Porque con esto termino. En este momento nosotros tenemos una importación que representa casi el 80% de los productos que importamos, que consumimos en el país. Me refiero a medicamentos y alimentos como carnes y granos básicos. Si esos productos empiezan a incrementar el precio y no los podemos financiar, ¿qué solución tenemos? No hay producción nacional suficiente, eso tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo sustituimos la producción de medicamentos o de alimentos que no producimos en el país? Totalmente. Veamos entonces del sector financiero, lo que íbamos a hablar del préstamo bancario. Yo estoy saliendo un poco de la dinámica, pero creo que hay temas que el público tiene que entenderla, ¿no? Claro, y vale la pena que los meditemos. Veamos el comportamiento del préstamo bancario. Vemos que el consumo sigue siendo el que más coloca. Y esta es la proporción de los nuevos préstamos, datos de la Comisión de Bancos y Seguros, que nos dejan ver que en efecto el tema del consumo es el que más representa o el que tiene una mayor ponderación sobre la totalidad de préstamos nuevos que se solicitan al sector financiero, sobre todo el tema de las tasas, de las tarjetas de crédito, que tiene mucha incidencia. Después tenemos el tema de la propiedad de raíz. Eso es favorable porque nos dice que hay una buena parte de la población que está contratando préstamos para comprar casa, para comprar un terreno, para cualquier préstamo hipotecario, ya sea la adquisición de un apartamento, digamos en una torre de apartamentos, o un terreno para la construcción de una casa o cualquier urbanización, ¿no? Tenemos sectores productivos también que todavía están recibiendo una buena parte de los nuevos préstamos, como el tema de los servicios, la silvicultura, un poco la agricultura y también el comercio, ¿no? Esto nos deja ver que hay un buen apalancamiento de los sectores productivos en el sistema financiero, y eso es favorable porque nos deja ver que al menos en los primeros 2 meses hubo una buena canalización del dinero de los ahorrantes hacia la producción económica. Ahora, yo sí creo que el porcentaje del gobierno central va a crecer. Tengo entendido que el gobierno actual quiere tener un porcentaje más de deuda interna que deuda externa, y ojalá que se dé en las mejores condiciones que podamos tener, porque si no, pues seguimos contribuyendo a esa deuda y a un 34-35 del presupuesto anual para amortizar la deuda. Veamos el sector externo, las exportaciones. Bueno, la clasificación que les presento en este gráfico básicamente es según las secciones arancelarias, es decir, el código que internacionalmente se utiliza para referirse a los productos que se comercian en el mercado internacional.
Lo primero entonces es que Honduras básicamente concentra su cartera total de productos ofrecidos en el mercado internacional en productos del reino vegetal. Por ejemplo, aquí entra el tema del melón, de la ocra, granos básicos que nosotros le vendemos como el azúcar y el café al mercado internacional. Después tenemos otros productos un tanto industrializados como las bebidas, jugo de naranja, por ejemplo, bebidas alcohólicas también que tienen una participación, y el resto de secciones arancelarias, el tema de las carnes, por ejemplo, y de productos de industrias químicas como el tema de la producción de plásticos entra en esta área. Hay que mencionar que estas 4 secciones vienen a representar cerca del 60% de las exportaciones del país y nos dejan ver primero que la exportación hondureña es mayormente de materias primas, bueno, exclusivamente, mejor dicho, de materias primas, y en segundo lugar, pues, de productos del reino animal, del reino vegetal. Es decir, hortalizas y vegetales de todo tipo. Quiere decir que estamos débiles en la transformación industrial, tanto para consumo interno como para exportación. Precisamente, eso es una buena reflexión, porque los productos industrializados tienen mayor valor agregado, eso se puede vender más caro y es menos susceptible a los cambios internacionales del precio, cosa que estamos expuestos en este momento, porque, por ejemplo, el tema del café, estábamos muy satisfechos con que el precio del café llegaba hasta casi $400, pero de un momento a otro empezó a bajar. Esa variabilidad de los precios nos deja en indefensión, hace que los productores no se puedan ajustar de manera inmediata a esos nuevos precios y provoca distorsiones en nuestro mercado. Por eso es importante también que una de las políticas que el nuevo gobierno pueda promover sea la industrialización de los territorios, ya sean los que ya estaban, aumentar su industrialización o promover la industrialización tanto de Occidente como de Oriente, que son regiones productoras pero que se han quedado rezagadas. Mira, yo tengo una fijación con el tema del cacao. Que tenemos producción de cacao excelente, estamos exportando cacao, estamos produciendo ya buen chocolate. Sí. Entonces en Honduras ya hay consumo de buen chocolate, pero estamos gastando muchos dólares importando chocolates de otros países. Sí. Entonces tenemos que ir pasando poco a poco al consumo de un chocolate nacional y que tiene unos estándares excelentes. Ya estamos también exportando el chocolate procesado, ¿verdad? Sí, y en realidad el cacao hondureño cumple casi todos los sellos de calidad de la organización de la Unión Europea, es decir, tiene comercio justo, sello verde, todo lo que la organización de los Estados europeos demanda para importar cacao, Honduras los cumple, y son productores de la región de La Mosquitia, por ejemplo, de la región de Colón y de Omoa, que son productores de muy buena calidad y que tenemos ese potencial productivo. Por eso le digo, entonces yo siempre hago la promoción, consumamos chocolate nacional. Claro. Y ojalá que en los supermercados, en todas las, vendan el chocolate y lo expongan, pues, porque le están ayudando al productor nacional, a muchos hondureños que ha invertido en maquinaria, que ha invertido en etiquetar, ya lo están empaquetando muy bonito, con nombre, con todo. Hay una cantidad de chocolates y no solo simple, sino que 70% de cacao, 80% con almendra, chocolate blanco, es decir, más transformado. Entonces, ojalá que podamos entender este mensaje. Es como las pastas de tomate, ¿verdad? Sí. Aquí producimos tomate, ya no importemos. Démosle espacio para que el productor nacional realmente nos pueda vender, y hasta tomate orgánico. Yo el otro día compré tomate orgánico en Ciguatepeque y realmente excelente la pasta, la salsa de tomate, ¿verdad? Y son productos que se prefieren en el mercado internacional, digamos. Hace poco pude conversar con gente de la cooperación japonesa y ellos decían que el melón hondureño para ellos es de las cosas, hasta de cumpleaños regalan un melón hondureño de lo bueno que es. Y aquí si le llevan un melón es un insulto. Sí, uno lo consume como por algo, por llenarse con algo. Veamos las importaciones. Bueno, con las importaciones, lo que podemos mencionar es que es una canasta más diversificada, más homogénea, no teníamos esa concentración como sí sucedió en las exportaciones, y tenemos una buena participación de productos minerales, las maquinarias, toda esta importación de bienes de capital, productos de la industria química. Aquí entra el tema de los combustibles, los aceites mecánicos y el tema de los productos alimentarios, ¿no? Alrededor de 2.600 millones de dólares son las importaciones de los primeros meses del año en productos alimentarios. De nuevo, ese es el riesgo, porque esos 2.600 millones son productos que nosotros no estamos
en la capacidad de producir, como usted lo mencionaba, el tema del cacao ya transformado en un chocolate más elaborado, también otros productos como alimentos procesados, cereales. No tenemos la capacidad, o hemos descuidado, mejor dicho, atender ese potencial productivo, y por eso nos vemos obligados, ¿no? Después hay productos que sí, no tenemos, digamos, ni condiciones territoriales que nos permitan producir, por ejemplo, petróleo, combustibles, aceites, y por lo tanto entonces nos vemos obligados. También el tema del acero, que entra en productos minerales, como las láminas de aluzinc también son necesarias que las importemos, porque estos productos pues nosotros no tenemos la capacidad ni industrial ni territorial para importarlos. Entonces por eso tenemos esa canasta un poco más homogénea en las importaciones, pero que de nuevo el señalamiento sigue siendo esos 2.600 millones que importamos de alimentos, que nos pueden pasar una factura si no nos adelantamos a los riesgos, que es un tema que también hay que ver. Bueno, mire, yo en este tema lo que siento es que la atracción de inversión, más allá de ver manufactura o otro tipo, tenemos que ver la atracción de agroindustria que pueda desarrollar. Y ahí tiene que ver mucho la seguridad jurídica de la propiedad, el costo, la ubicación y la prevención de los riesgos climáticos, porque el agro tiene que ver mucho con el riesgo climático, pero indiscutiblemente ese es un potencial que debemos tener. Entonces la atracción de grandes transnacionales que puedan generar este tipo de desarrollos agroindustriales en los valles de Olancho, en los valles de Colón, de Atlántida, pues yo creo que es evidente, Obed. No, y eso permite también desplazar otros problemas que hemos enfrentado, la invasión de tierra, la inseguridad, el subdesarrollo de esos territorios. Son problemas que prácticamente quedarían terminados, se anularían precisamente por ese desarrollo económico que podría traer esa industrialización, y que hay instrumentos, no necesariamente está la política fiscal o el no pago de impuestos para favorecer esa industrialización. Tenemos planes de carreteras que vienen desde el 74 que nos dicen cómo conectar esos territorios productivos. Tenemos mecanismos como la generación de préstamos a un bajo costo por la tasa de interés para favorecer esa industrialización de esos territorios, y por supuesto tenemos una mano de obra bastante capaz, tenemos bastante población joven, fuerte y que maneja el inglés, por lo tanto entonces también tiene una fricción menos para negociar en el mercado internacional ese tipo de maquinaria, ese tipo de insumos que se requieren para industrializar el territorio nacional. Bueno, vamos a los mensajes comerciales y regresamos. Ahorrar hoy es cumplir tus metas mañana. Empieza ahora con tu cuenta de ahorro en Ficosa. Bueno, vamos ahora a ver lo que es el índice mensual de la actividad económica y cuál ha sido su comportamiento. Bueno, este indicador, como lo mencionaba al principio, es algo que nos permite adelantarnos a la trayectoria de crecimiento de la economía. Si bien es cierto, no refleja el crecimiento económico, nos deja ver cómo están los volúmenes de producción. En ese sentido, entonces, aquí tenemos una agrupación según los sectores económicos, primario, secundario y terciario, donde vemos que el terciario, que es el destinado mayormente a servicios, es el que más contribuye al dinamismo de nuestra economía. Aquí, dentro de este sector, es la intermediación financiera, precisamente la que tiene un mayor volumen de dinamismo y que nos permite, como ya lo mencionaba, que la economía funcione. Hay otras áreas como el transporte y el almacenamiento, todo el tema de las bodegas, el tema de la gestión logística de los productos, que también tiene un buen aporte, y por supuesto en el sector primario la agricultura tiene ha tenido una buena variación acumulada, producto pues de ese buen desempeño del sector agropecuario. La industria manufacturera prácticamente no ha tenido un desempeño notable. Aquí hay que mencionar... Ha sido estático. Exactamente, ha sido estático, ha sido prácticamente un crecimiento vegetativo, y en realidad ha podido amortiguar bien toda la disminución de la actividad industrial que vimos en los últimos 4 años, cuando cerraron varias industrias manufactureras y la salida de algunas empresas de capital extranjero que participaban de la producción manufacturera. Ahora, lo de la construcción privada me llama la atención. Bueno, la construcción privada hay que recordar que se alimenta mucho del desarrollo urbano, y uno de los elementos que retrasó mucho el tema urbanístico en el periodo de gobierno anterior, que de nuevo estos indicadores que estamos presentando tienen ese componente inercial, fue el licenciamiento. Muchos proyectos se detuvieron por precisamente los atrasos. Se estancó los permisos.
Eso fue algo que redujo mucho la capacidad de desarrollo del sector industrial, del sector de la construcción, sobre todo de la urbanización de los terrenos, y hay que ver si ahora ya con este gobierno pues empezamos a ver una trayectoria diferente y un incremento de la industria. Claro, y el otro componente que limitó mucho el desarrollo de la actividad de la construcción es el tema del financiamiento. Las tasas de interés se aumentaron bastante para el sector de propiedad raíz, todo lo que tiene que ver con la compra de terrenos, con la compra de viviendas y el desarrollo urbano, alcanzaron hasta un 16-17% en tasas de interés, lo cual aumentó el costo para las empresas y disminuyó la actividad de estas. Por eso entonces, a pesar de que tenemos una buena cantidad de desarrollo urbano en Tegucigalpa, uno pensaría que eso es así en general en el territorio, pero realmente no. Si nos vamos a Comayagua, a la región del Valle de Sula, aún más al litoral atlántico o a occidente, vemos que el desarrollo urbano prácticamente es nulo, y es precisamente por esos dos componentes que detuvieron el impulso de la actividad de la construcción, y que de nuevo es uno de los temas que el nuevo gobierno pues tiene la buena oportunidad de resolverlo y de echar a andar este mercado, que es importante porque esta parte la cierro con esto: la agricultura y la construcción privada son intensivos en mano de obra, es decir, son las actividades que más trabajo generan y por lo tanto también son una de las grandes prioridades para mejorar nuestra economía y el bienestar de las personas que trabajan en estos sectores. Aquí yo quiero hacer una reflexión al ministro de Inversiones, porque alguien de los años pasados me decía, pero ¿cómo es posible que se estancan los permisos y nosotros no tenemos un tribunal de alzada? ¿A quién apelar a este ministro de Recursos Naturales que estancó la mayoría de los permisos y estancó la inversión y el desarrollo rural y urbano? ¿Me explico? Usted me decía, ¿y ahora a quién apelo yo? Porque ya tengo todo planificado, todo listo, tengo un crédito y el permiso no sale y se estancaron. Entonces, yo creo que ahí el ministro de Inversiones, Pami Marinakis, va a tener que establecer una dinámica para tener realmente acciones para poder salvar estos proyectos. Claro, y la conciencia de que tener parada una inversión de $50 millones con una tasa de interés de un 8%, no estamos hablando de algo barato, estamos hablando de algo costosísimo en realidad. No, y que estamos en competencia con otros países de Centroamérica que inmediatamente dicen, véngase para acá, aquí voy a tener todo. Entonces, son algunos obstáculos que espero que los podamos superar con el nuevo gobierno. Creo que el presidente Afure ha hecho énfasis en la inversión. Pami Marinakis es un hombre empresario que conoce esta problemática y desarrollo económico, y todas estas actividades van a tener que trabajar en ver y revisar cuáles son los obstáculos que tienen los inversionistas nacionales e internacionales y poderlos superar. No es que nos cumplan la ley, no es que borrarle o perdonarle X o Y requisito, es facilitar que realmente esto vaya, porque la inversión ahí está. Exacto. Y el país necesita inversión porque necesita trabajo. Exacto. Y no vamos a disminuir la pobreza si no hay inversión. Exacto. No, y eso promueve la buena inversión, digamos. Hay que separar ese tema, porque mucho se habla de los privilegios fiscales y del extractivismo y todos estos peyorativos hacia la inversión privada. Hay que recordar que un gobierno que promueve una ingobernabilidad por ese detenimiento de permisos, en realidad lo que genera es atracción de inversiones insanas, inversiones malas, inversionistas que están buscando la manera de, ok, me detenés el permiso, ¿cuánto te tengo que pagar? Esos son los comportamientos que promueve un mal gobierno, pero un buen gobierno que, como usted dice, hace respetar la ley, sigue los procedimientos administrativos y otorga mecanismos de resolución de conflictos, como ahora con el CIADI, es un gobierno que atrae a buenos inversionistas que sí que quieren hacer que el dinero rinda, pero también generar empleo y productividad, lo cual nos beneficia a todos. ¿Se entiende, no? Bueno, veamos el sector real de la inflación, veamos el comportamiento de la inflación en lo que va. Bueno, sí, en lo que va, y este dato hay que mencionar que está en enero, pero en realidad el Banco Central ya publicó... Creo que esta semana que pasó sacó ya... Sí, a mediados de la semana pasada publicó el dato de inflación de febrero, ¿no? Pero bueno, lo que podemos mencionar aquí de nuevo es la trayectoria que nos dejaba ver esa incertidumbre que generan las elecciones. Si ustedes ven cómo la inflación tenía una oscilación entre un 2.5% más o menos a principios del año y después estuvo oscilando, incrementando hasta junio, es decir, el periodo post vacaciones de verano, y después hasta el mes de noviembre. De nuevo, la incertidumbre de las elecciones produce que se dé mucha especulación, hay que decirlo, muchos quieren especular con los precios, aumentar los precios de bienes y servicios, y también que ya trae ese componente de incremento del consumo de finales de año, ¿no? Una vez que
de nuevo pasan las elecciones y el clima se relaja, vemos una disminución de la inflación. Pero este indicador también hay que verlo dentro de sus dimensiones. Lo primero es el rango de tolerancia, que como ustedes pueden ver en la pantalla, no está por debajo, o mejor, está entre 3% como mínimo y un 5% como máximo. Ese rango de tolerancia básicamente es lo que el Banco Central dice que la economía hondureña puede soportar como una inflación estable, y si nos mantenemos por demasiado tiempo por encima de ese rango, realmente empezamos a generar distorsiones que pegan en el poder adquisitivo de las personas, en los salarios y en la productividad de las empresas, haciendo entonces que o cometamos errores de tomar decisiones apresuradas de política monetaria y política fiscal, o por otro lado, como en el periodo anterior, no tomar decisiones, lo cual también es malo para la economía. Por eso es importante que podamos monitorear este indicador, y aquí es un llamado a la población que puedan monitorear de manera constante la página del Banco Central y darle seguimiento a estos indicadores, ver que siempre se mantenga de ese rango, y así también tomar decisiones que favorezcan la economía del hogar, que también es un tema muy importante, ¿no? Es decir, la economía más cercana a la persona, a la madre de familia, al padre de familia, al hijo que cuida de sus padres. Este tipo de indicadores son los que le tienen que dar seguimiento para tomar decisiones sobre su consumo y sobre su ahorro. Ok, vamos a entrar ya a un análisis más amplio de los riesgos para el año 2026. Yo creo que este es un tema bien interesante para todos ustedes, conocer cuáles son esos riesgos y cuál es su nivel de potencialidad que suceda, ¿verdad? Entremos un poco entonces en lo que es la confrontación geoeconómica. Sí, estos riesgos hay que mencionarlo que los ha planteado el Foro Económico Mundial y también el Fondo Monetario Internacional. Son instituciones de mucho respeto, mucha credibilidad a nivel internacional, y eso nos deja ver que son instituciones que no tiran estos riesgos de manera antojadiza. Bueno, entonces, la confrontación geoeconómica, es decir, toda esta política de los Estados Unidos de poner aranceles a sus socios comerciales históricos, también la respuesta de los países a este nivel de aranceles, y ahora también el tema de las remesas que mencionábamos hace un momento. Hay una probabilidad de que este riesgo se mantenga a lo largo del año. Ya sucedió, tuvimos hace poco, por ejemplo, que a la Corte de los Estados Unidos, pues básicamente anuló los aranceles, y posteriormente pues se volvieron a aplicar aranceles generalizados de un 10%. Es decir, buscó salida don Trump. Sí, y él está en la soberanía de su país, está en la posibilidad de hacerlo. El tema es cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Tenemos presiones por la disminución de las exportaciones, porque hay que recordar que los aranceles los absorbe la política la economía que aplica la política. Es decir, en este caso, Estados Unidos aplicó la política, es Estados Unidos la que paga ese arancel. Y ahí genera una inflación dentro de Estados Unidos que nos impacta a todos. Claro, porque disminuye las exportaciones hondureñas, porque los propios estadounidenses, que son nuestro principal mercado, no van a querer comprar las exportaciones, o mejor aún, quiero decir, o en el mejor de los casos, adelantaron sus importaciones hace meses, tienen un inventario suficiente, y ahora vamos a empezar a ver la disminución de nuestras exportaciones en café, en banano y otros productos. Oye, pero si es que usted ahora va a Estados Unidos y va a un centro comercial, ya encuentra que todo está con un precio más alto. Ya la capacidad que teníamos antes de comprar cuando íbamos a los centros comerciales ha disminuido. Pero eso mismo pasa con el norteamericano. Claro, por ese tema de la exportación. No hay demanda, entonces las maquiladoras de acá le dicen, no, ya vamos a reducir un 30% la producción. ¿Y qué es lo que considera eso? Despedir un 25%. Y son 5,000 personas. Y son 5,000 personas. Entonces, es una cadena que tenemos que verla, y por eso tener una mayor diversificación. Por eso yo hablaba de la agroindustria como un componente complementario de lo que debe ser esa atracción de inversión. Es decir, no traigamos lo que ya tenemos, pues consolidemos y traigamos, pero vámonos a otros sectores para que Honduras pueda tener una diversificación que realmente nos haga mantener algunos equilibrios que no afecten a la población. Claro, y la promoción del mercado interno, ¿no? Porque si no le podemos vender a los Estados Unidos, tenemos un mercado regional de Guatemala y de los países del sur de América, Guatemala, Centroamérica y los países del sur de América, y también tenemos nuestro propio mercado local que nos puede servir como un paliativo, ¿no? de esta situación. Bueno, veamos la aceleración de la economía global. Esto pues lo estamos viendo. Yo creo que Europa, Asia, Estados Unidos, Sudamérica, y las proyecciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial es estancamiento, y en algunos países una reducción. Claro, y hay que tener en cuenta que estos riesgos y esas proyecciones se dieron antes de que la guerra se alcanzara el nivel que ha alcanzado
por lo menos en los últimos 10 días, ¿no? Entonces eso es lo que está, digamos, conteniendo ese crecimiento potencial que tienen las economías. Además de esto, también economías robustas como el mercado europeo y el mercado estadounidense ya tenían un crecimiento bastante limitado, es decir, Estados Unidos muy poco podía hacer para crecer más, lo mismo el mercado europeo. La inteligencia artificial, si bien es cierto, es un componente disruptivo, no está haciendo ese componente tan ágil que se esperaba o ese componente tan elevado que disparara la producción nacional, que disparara los indicadores de consumo de los países desarrollados, y eso está afectando el crecimiento de nuestras economías, particularmente de economías de la periferia como Honduras y los mercados que usted mencionaba del sur de América, que como solo somos exportadores de materias primas, pues también vamos a tener una disminución y también va a repercutir en nuestro crecimiento económico local. Bueno, las presiones inflacionarias y choque en cadenas de suministro lo vimos, eso sí. Tenemos claramente una explicación. Eventos climáticos extremos. Mire, Obed, yo pienso que 2026 Honduras va a estar expuesta al cambio climático fuerte. Siento que afortunadamente veo que el presidente está tomando ya medidas en el Valle de Sula con algunos canales para poder mitigar, pero eso va a ayudar. Pero creo, yo tengo una percepción que este año, porque el año pasado no vimos mucho, y entonces puede darse un 2026 un poco movido. Sí, y eso creo que vale la pena decirlo, ¿no? Que el tema de esta reflexión de análisis de riesgos no es decir que aquí están y estuvo, ¿no? Es precisamente buscar las medidas de mitigación. En este caso, el tema del cambio climático es algo que nos ha afectado incluso desde mucho antes, desde principios de la década. Hay que recordar el huracán Mitch, después tormentas si no recuerdo mal, en el 2009 una tormenta que derrumbó un muro del Estadio Nacional. Yo estaba en el colegio en esos días, pero la cosa es que esos procesos han sucedido, ¿no? Y lamentablemente no hemos tomado medidas para amortiguar esos efectos del cambio climático, ya sean sequías extremas o periodos de lluvia fuera de temporada o muy marcados, nos van a afectar ambos elementos de la producción, ya sea porque se seca o porque se inunda. Aquí pueden entrar, por ejemplo, los temas de los seguros agrícolas que se pueden promover, que se puede seguir el estudio de Guatemala, por ejemplo, de seguros por parcelas, para amortiguar también el Caribe. El modelo del Caribe, yo conozco muy bien del tema y hay, el Banco Mundial tiene productos que realmente puede ayudar a entrar de forma inmediata para poder salvar producción agrícola. Veamos el último, polarización social y debilitamiento institucional. Claro, ese indicador, si bien es cierto, tiene una baja probabilidad de ocurrencia, una probabilidad de ocurrencia más o menos media, tiene que ver con lo que se ha heredado, ¿no? Es decir, que si no está mi gobierno en el poder, o si no está mi partido político en el poder, las políticas no funcionan, promueve la ingobernabilidad, nadie acata las leyes y eso deteriora la calidad institucional. Por otro lado, también teníamos esas actitudes de funcionarios anteriores de no entregar permisos de manera como corresponde, de no seguir los procesos que establece la ley y de manera antojadiza señalar de criminales a los productores, a los inversionistas. Eso generaba debilitamiento institucional, promovía la ingobernabilidad y claro que ahuyentaba las inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, ¿no? Entonces, este es un riesgo también que el nuevo gobierno tiene que ver la medida de mitigarlo y promover no una institucionalidad permisiva, pero sí una institucionalidad responsable con el manejo de sus funciones administrativas, ya sean tasas, ya sean permisos, ya sean licencias que ésta entregue, para agilizar los procesos de negocios y también promover la inversión nacional, que es lo que se requiere para disminuir también los efectos negativos de lo que puede pasar en el 2026 a lo largo de la vida de cualquier hondureño y por supuesto de aumentar la riqueza de los ciudadanos, que es lo que todos esperamos como país. Ahora, mire, yo creo que el presidente de la República, la canciller están haciendo una política activa exterior para poder cambiar la imagen del país, a tener un clima de negocio, crear las condiciones para la inversión. Faltaría ver ya más respuesta de la institucionalidad con los nuevos ministros, en la agilidad, en respuestas, en la estrategia, en la planificación, que realmente genere una consolidación de que el país va en un rumbo adecuado. Entonces, solo han pasado 40, 50 días, tenemos que esperar un poco más, pero sí hay una expectativa alta. Yo llamaría a los hondureños una expectativa moderada, porque también las condiciones que se recibieron no fueron las mejores. Las situaciones externas no están ayudando, no van a ayudar.
se tiene que confrontar. Yo creo que las políticas monetarias y cambiarias del nuevo presidente del Banco Central, Roberto Lagos, pues se van orientando y estamos viendo algunas cosas. El ministro de Finanzas también ha sido bien claro, bien transparente. Esperamos un presupuesto que ya sea efectivo, una reducción del gasto corriente para tener una focalización, una priorización del presupuesto orientada a sectores productivos. Y que realmente Honduras se convierta en un área competitiva para poder atraer inversión nacional extranjera a corto plazo. Exacto. Porque en caso contrario, pues vamos a tener un 2026 estancado y eso no sería lo mejor para muchos hondureños que nosotros tenemos algunas comodidades, pero hay muchos que no. ¿Ven? Claro, y es que eso se trata, ¿no? De cómo las medidas del gobierno promueven el bienestar de aquellos que no han tenido esa oportunidad de crecimiento. Digamos, el esfuerzo de las personas tiene que ser premiado. Si una madre de familia con mucha dificultad envía a sus hijos a la escuela, envía a sus hijos a la universidad, ese esfuerzo tiene que ser recompensado por una economía sana. Y esa economía sana solo puede ser promovida si el gobierno toma las mejores decisiones de política de inversión, de política de gasto del gobierno, de política de monetarias, como usted lo decía, y por supuesto tener en cuenta que básicamente, y tal vez es una forma algo jocosa decirlo, pero ya somos adultos, ¿no? Ya tenemos un gobierno maduro, ya son más de 200 años, entonces no podemos apelar a que la economía hondureña todavía está en fase de desarrollo, que todavía no aprendemos a manejar las nuevas... Ya no nos engañan con espejitos, ¿eh? Ya tenemos una institucionalidad más consolidada que tenemos que aprovecharla. Bueno, le agradezco mucho, creo que ha sido una plática. Gusto. Señores, buenas noches, espero que hayan disfrutado de este programa. Los veo el próximo martes. Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El dato por José Luis Moncada.